preguntas. Para ello podemos hacerlo de varias formas. Vamos a ver distintos tipos de preguntas que podemos hacer, pero todas funcionan con la misma mecánica. Vamos a elegir un personaje central, que va a ser el que va a hacer la pregunta. Lo podéis colocar en la parte que queráis de la pantalla. Y lo que vamos a hacer va a ser jugar con bocadillos que van a aparecer tipo cómic para que nos haga preguntas. Para hacer eso, vamos a empezar como siempre con la bandera verde. Cuando comience el juego, podemos decirle que diga algún mensaje, por ejemplo, pues hola, ¿cómo estás? Y que nos diga que va a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, voy a hacerte algunas preguntas. Bueno, podríamos hacer preguntas sobre cualquier tema que quisiéramos. Incluso podríamos hacer preguntas, por ejemplo, sobre un libro y añadir la portada del libro para que se nos vea de fondo, o añadirla como objeto personaje dentro del juego. La creatividad en esto es muy amplia, o podéis hacer gran variedad de cosas. Lo que se trata es de comparar la pregunta con la respuesta que nos da el usuario. Fijaos, aquí cuando le demos clic nos dice: hola, ¿cómo estás? Voy a hacerte algunas preguntas. Si quisiéramos pasar esto a audio, también tendríamos la opción. Podríamos insertar sonidos, que podría ser nuestra voz grabada. Sería tan sencillo como en sonidos, aquí tenemos la opción, podemos decirle añadir sonido y podríamos grabarlo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer grabar uno y al comenzar aquí: hola, ¿cómo estás? Lo podríamos oír y guardar. No sé si el micro se habrá guardado correctamente, ¿vale? Porque puede ser que esté interfiriendo con el vídeo que estoy grabando, pero en cualquier caso que sepáis que ese es el proceso para grabar audios. En un tema más adelante, cuando veamos cómo se hace un traductor de idiomas, probablemente sí lo usemos, ¿vale? En este caso preferimos no usarlo, para que el juego pues, sea lo más sencillo posible. Bueno, pues le vamos a decir que una vez que hemos hecho un saludo o una introducción, le vamos a hacer una pregunta. Las preguntas se identifican dentro del área de sensores. Fijaos que el bloque es de otro color y aunque aparentemente parece algo parecido, veremos ahora que tienen diferentes opciones, ¿vale? Que son bastante distintos. Bueno, tenemos que formular preguntas abiertas. Siempre que queramos comparar la respuesta con algo, tenemos que formular preguntas cerradas, he dicho abiertas, perdón, cerradas, que tengan una sola respuesta, ¿vale? De lo contrario, el programa no va a saber identificar si es cierto o no. Si hago una pregunta como esta: ¿cómo te llamas?, pues el usuario me puede contestar y yo puedo decirle, pues saludarlo, o puedo devolver un mensaje en el que diga la respuesta del usuario. Por ejemplo, le podría decir ahora, pues aquí podría decirle: encantado de saludarte. Para añadir una respuesta en la que aparezca la contestación del usuario, vamos a usar un operador que diga y. ¿Vale? Aquí vamos a ir, digamos que insertando distintos bloques para que una los mensajes que vayamos dando. Por ejemplo, aquí le podríamos decir le podríamos decir encantado de saludarte, y aquí uniría la respuesta del usuario, ¿vale? La respuesta del usuario, lo que haya contestado, lo vamos a meter aquí, y esto diría: encantado de saludarte, dejamos un espacio al final para que no se nos junte, y añadiría la respuesta del jugador. Esto lo metemos aquí dentro y vamos a verlo en pantalla completa para que lo veáis más claro. Cuando le demos a la bandera verde,
para decir, hola, ¿cómo estás? Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te llamas? Y se abre un cuadro de diálogo abajo para que nosotros escribamos. Por ejemplo, pues voy a poner mi nombre, Alberto. Y me va a contestar, encantado de saludarte, Alberto. Esa respuesta de Alberto, ¿vale? La va a devolver desde la respuesta que nos dé el jugador. Aunque tenemos que tener en cuenta que el programa no va a guardar esa pregunta, solo la guarda de esta forma a la última pregunta que hemos hecho. ¿Vale? Bueno, esto sería una forma de hacer una pregunta y utilizar la respuesta. Y ahora vamos a ver cómo se compara una pregunta con una respuesta. ¿Vale? Bueno, hacemos otra pregunta y tenemos que preguntar algo que sea de respuesta única. O sea, tenemos que preguntar algo con una respuesta cerrada. Por ejemplo, podríamos preguntarle una tabla de algún número o alguna cosa así, ¿vale? Que es para que la respuesta sea única, ¿vale? Podríamos decirle eh, ¿cuánto es 5 por 5? Bueno, aquí el jugador nos contestará y nosotros queremos ver si la respuesta, vamos a decirle, queremos devolverle si la respuesta es correcta o no. Para eso vamos a utilizar un bloque que se llama sí, si no, ¿vale? Hemos utilizado en otros programas anteriores el bloque este de por siempre sí y nos daba una condición, y aquí en este caso vamos a usar uno que diga sí, si no. Bueno, pues la condición que tenemos que meter aquí para sí, vamos a decirle que si la respuesta que nos dé el jugador, buscamos en el bloquecito azul de respuesta, bueno, pues si la respuesta es igual a 25, ¿vale? En este caso la respuesta sería correcta, la respuesta es igual a 25, entonces, ¿qué queremos que pase entonces? Pues podemos darle un mensaje al jugador que diga, pues muy bien, buen trabajo, personaliza tú el mensaje que quieres que dé, mientras que si no lo adivina, si nos dice otra respuesta diferente a 25, pues le tendríamos que devolver otro mensaje que diga, por ejemplo, pues parece que te has equivocado. Ojo, estas preguntas que comparan la respuesta realmente lo que hace es comparar cadenas de texto. Entonces, si hay mayúsculas, minúsculas, tildes, cualquier cosa que la respuesta del usuario sea diferente a la que nosotros hemos puesto aquí, que es la correcta, nos lo va a dar como mala. Entonces tenemos que llevar cuidado y avisar al jugador de cómo se juega al juego antes de empezar. Obviamente yo podría hacer que cada pregunta pues fuera acompañada de un fondo diferente, de que aparecieran números en la pantalla, en fin, que podríamos adornarlo tanto como quisiéramos. Podríamos decirle algún objeto que aparezca cuando digamos esta pregunta, ¿vale? Recordad que tenemos muchos objetos que son números. Si le damos aquí, añadir objetos, iconos, fijaos, estos serían números que pueden ir cambiando. Tendríamos muchos objetos que podríamos hacer que aparecieran en la pantalla en determinados momentos cuando nos interese, cuando acierte una pregunta. Por ejemplo, podríamos decir que cada vez que acierte una pregunta, pues aparezca una estrella. Bueno, esto lo dejamos a vuestra elección. Lo que queremos que comprobemos es cómo se hace una pregunta y cómo se compara con una respuesta. Esta sería la primera parte de este módulo de hacer preguntas. Vamos a comprobar que esté completo. Damos a la bandera verde. Hola, ¿cómo estás? Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te llamas? Vamos a poner otro nombre. Por ejemplo, me llamo Rebeca. Encantado de saludarte, Rebeca. ¿Cuántos son 5 por 5? Si lo ponemos correctamente, ponemos 25, nos va a dar un mensaje. Muy bien, buen trabajo, ¿vale? Hay que poner una coma, se puede modificar. Y si jugamos de nuevo y ahora vamos a fallar la respuesta, voy a hacerte unas preguntas. ¿Cómo te llamas?
Vamos a decirle Pedro. Encantado de saludarte, Pedro. ¿Cuántos son 5 por 5? Vamos a poner otro número cualquiera, por ejemplo 3. Parece que te has equivocado. ¿Vale? Nos daría otra respuesta correcta. Bueno, pues estaría en principio el primer bloque bien programado y añadir más preguntas a esto. Simplemente aquí le tendríamos que dar a duplicar y podríamos ir añadiendo tantas preguntas como queramos. Bueno, otro aspecto interesante del juego es poder guardar las respuestas del usuario, del jugador, en una variable, ¿vale? Esto nos permitiría poder devolverle algún mensaje, no solo justo pegadito a cuando hemos hecho la pregunta, sino que podríamos devolverlo, por ejemplo, al final del juego. Siempre tened en cuenta que aquí este bloquecito que pone respuesta hace referencia a la última pregunta que ha hecho. Si aquí cambiamos la pregunta y decimos, pues, suma 8 más 3, la respuesta a la que se está haciendo referencia sería la última pregunta, ¿vale? Ya no guarda en memoria la anterior ni tampoco la que yo le pregunté el nombre, ¿vale? Entonces, una forma de guardar las respuestas de los usuarios es creando una variable. Las variables son datos que se pueden ir guardando en el programa, que pueden ir cambiando durante el programa si así se lo decimos, pero que siempre podemos hacer referencia a ellas. Por ejemplo, vamos a llamar a esta variable nombre. Le vamos a dar a aceptar, nos aparecería aquí en pantalla, pero no queremos que aparezca, simplemente queremos que el programa la guarde. Cuando empiece el programa vamos a decirle que el nombre sea 0 para que no sepamos el valor que tiene, pero después vamos a decirle que cambie el nombre o fijar nombre, daría lo mismo en este caso. Aquí cuando le preguntamos cómo se llama, ¿vale? Pues aquí podemos dejarlo aquí, por ejemplo, y decirle que nos dé o que guarde la respuesta en nombre. Y aquí podríamos dejar la respuesta, que también nos serviría porque es la última, o también podríamos poner directamente la variable nombre. ¿Para qué nos sirve esto? Pues imagínate que al final del juego le queremos volver a decir algún mensaje en el que utilicemos el nombre. ¿Vale? Podríamos hacer un juego, por ejemplo, con 5 preguntas y cada pregunta que sume puntos. Vamos a crear otra variable que sea marcador. Bueno, pues el marcador lo guardaremos aquí. Este sí lo vamos a enseñar para que veamos los puntos que va sacando. Le vamos a decir que cuando empiece el juego el marcador valga 0. Fijar marcador a 0. Y si acierta una pregunta, vamos a ir cambiando el marcador por 1. Y si falla, pues no vamos a darle puntos, ¿vale? Simplemente lo dejamos así. Hacemos otro marcador a 1 aquí, ¿vale? Si la respuesta 8 más 3 son 11, pues si es correcta sumaría un punto y si no, pues le dice otro mensaje. Podríamos ir cambiando estos mensajes para que cada vez fuera uno, ¿no? Bueno, podemos ir haciendo distintas preguntas y al final del juego podríamos decirle que si el marcador es igual a un número, imaginaos que hay 5 preguntas, pues si he acertado al menos 3, le podemos decir, pues parece que sabes bastante, un mensaje que vosotros queráis, y si no, pues que no sabes suficiente. Estas preguntas vamos a duplicarlas rápido. Siempre tienen que ir fuera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle cuál es la capital de España. ¿Vale? Y aquí la respuesta la compararíamos con Madrid. Recordad que esto compara cadenas de texto. Si pone Madrid en minúscula o lo pone con otro espacio o lo que sea, no nos serviría. Otra pregunta que sea unívoca, pues podríamos preguntar aquí
¿Cómo se llama el hueso más grande del cuerpo? Y aquí tendríamos que, fijaos, si pongo minúscula, no pongo tilde, etcétera, la respuesta me la daría por mala. Entonces, si empezamos, tenemos que explicar muy bien las reglas de mayúscula, acentuación, etcétera, porque si lo contrario no nos serviría, ¿vale? Bien. Y por último, creo que llevo 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una más. Duplicar. Veis que el programa se va cargando hacia abajo. El programa no puede encajar una pregunta dentro de otra, ¿vale? Tiene que ser continuado. El espacio de trabajo se va a ir ampliando conforme vayamos poniendo bloques. No habría problema. Aquí con una lupa podríamos ir viendo lo más pequeñito si hiciera falta, o más grande, derecha o izquierda, podéis moveros sin problema, que el espacio de trabajo se va a ir abriendo tanto como se necesite. Vamos a hacer una última pregunta en la que vamos a preguntarle, por ejemplo, pues vamos a hacer una pregunta en la que tengan que elegir A, B o C. Por ejemplo, le podríamos preguntar, ¿cuándo se acentúan las palabras agudas? Y en el mismo mensaje podremos escribir A, nunca. B, siempre. O C, cuando acaban en vocal N o S. Bueno, en este mensaje, en este caso, la respuesta sería elegir A, B o C. En este caso, la respuesta sería C. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos todas las preguntas, lo que se trata es de comparar el marcador. Al final del juego vamos a decirle, vamos a crear una condición, igual que hemos hecho estas de sí, si no, y va a comparar el marcador. Le vamos a decir que si el marcador en variables, buscamos el marcador. Si el marcador es menor que 3, por ejemplo, si el marcador fuera menor que 3, pues le vamos a dar un mensaje como que tiene que estudiar más, ¿vale? Aquí le queremos decir, tienes que estudiar más, pero queremos que aparezca el nombre del jugador, ¿vale? Entonces, vamos a recordar que tenemos una variable que se llamaba nombre y lo vamos a meter una cadena de texto, estas que une. Y le vamos a decir, por ejemplo, ponemos su nombre lo primero y un espacio, empezamos con un espacio para que no se junte el nombre y le podemos decir, parece que tienes que estudiar más. Esto lo teníamos dentro de esta cadena. Del mismo modo, copiamos esto, lo pegamos aquí y ahora el mensaje va a ser positivo. Pues podemos decirle que te la sabes todas. Si saca más de 3, ¿vale? Pues buen trabajo. Empezamos siempre con un espacio, si no se nos juntaría, ¿vale? Buen trabajo. Eres un buen estudiante. Bueno, y con esto tendríamos el juego terminado. Hemos hecho un juego con 5 preguntas en las que tiene que elegir una respuesta siempre cerrada, ¿vale?
y con una respuesta, la primera que hemos hecho con el nombre, que se almacena en una variable y que al final nos compara el número de respuestas acertadas para darnos un mensaje positivo o negativo. Bueno, pues os animo a que hagáis vuestro propio juego de preguntas.